¿Qué tal? Nos volvemos a encontrar aquí en Teatro Crítico para hablar hoy sobre un tema candente que hemos titulado Ideología, Memoria e Historia. Y supongo que los más avispados, los que sigan la prensa, la radio, la televisión con cierta agilidad, pues sabrán de lo que estamos hablando, ¿no? Y cuál va a ser el punto de arranque de este programa. Antes de decirlo, vamos a presentar a nuestros invitados por una cuestión puramente de cortesía. Marcelino Suárez Ardura, ¿qué tal? Don Gustavo Bueno, ¿qué tal? Y José Manuel Rodríguez Pardo. A los tres les voy a preguntar por, como decía antes en el título, Ideología, Memoria Histórica, por la última polémica que ha surgido en torno al epígrafe, ¿verdad?, por decirlo así, o la polémica está contenida en el epígrafe que hemos citado, que es el Diccionario Biográfico Español, editado por la Real Academia de la Historia, y que, como los tres saben, y a los que nos están viendo pues seguramente también, la llama o la chispa que ha encendido el odio de muchos es la biografía que ha hecho Luis Suárez en torno al general Franco, calificando de su régimen de, creo que es autoritario, pero no totalitario, no quiero equivocarme, autoritario, montó un régimen autoritario, pero no totalitario. Esto ha devenido en una serie de críticas, manifestaciones, etcétera, etcétera, de las que solo les voy a dar una pequeñísima pincelada, no me quiero extender y ya les cedo la palabra. Gaspar Llamazares, Izquierda Unida. El diccionario es un insulto a la inteligencia, a la ciencia y a la historia, así como, cito, un fraude y burla a la democracia, porque con dinero de la democracia no se puede hacer golpismo blando. Y Aitor Esteban Bravo, del Partido Nacionalista Vasco, ha dicho que es una institución, hablando de la Real Academia, una institución fosilizada e ideologizada, un búnker del pasado, y han pedido que se modifiquen los estatutos de la Real Academia. Dicho esto, no sé, empezamos por donde ustedes quieran. Marcelino. Bueno, pues no lo sé, pero yo creo que, cogiéndome a los términos, ¿no?, autoritario, totalitario, que incluso los críticos de la utilización de estos términos desde una perspectiva filosófico-política, ¿no?, pues están ellos mismos presos de la sustancialización que se hace al utilizar los términos, porque la crítica quizás que habría que haber hecho es a la negación ya del totalitarismo, pero no a que si se utiliza el totalitarismo no. Es decir, ellos están discutiendo entre sí en torno a una terminología que poco tiene con la realidad y mucho con las intenciones, probablemente, y que están envueltos todos en esa misma ideología, ¿no? El totalitarismo, de entrada habría que decir, el totalitarismo no existe ni existió, porque es una especie de motor perpetuo, y por lo tanto, en ese sentido, tanto Llamazares como todos los que están rondando en torno a esa terminología están pues envueltos por la ideología, por la propia ideología del totalitarismo. Es decir, la crítica ya no es a tal régimen si es totalitario, no es una crítica ontológica, por decirlo así, sino una crítica noseológica, es decir, esto no existe, es decir, es una idea falsa la del totalitarismo, ¿no? Y que en ese sentido, por lo tanto, no saben ni por dónde andan ni de qué están hablando, creo. Así, una de las primeras cosas que se podría decir. Hombre, yo cuando me enteré de la polémica famosa, porque gracias a la polémica nos enteramos de la biografía de Franco en el diccionario que ha sacado la Real Academia, que si no seguramente sería algo pues para minorías. Lo primero que pensé, me vino a la memoria pues una escena de una zarzuela donde aparece un libre pensador, que él se caracteriza a sí mismo de la siguiente manera. Dice: el pensamiento libre proclama un altavoz y muera todo aquel que no piense igual que yo. Porque realmente esto es lo que ha pasado aquí, ha sido una posición sectaria simplemente contra un historiador, independientemente pues de que él está envuelto en ideología. Claro, la Real Académica será ideológica, pues anda que no son ideológicas las declaraciones de Gaspar Llamazares o las de ese diputado del PNV, están envueltos todos en ideología. Pero vamos, lo que llama la atención realmente pues es ese espíritu sectario, una cosa que en principio pues no era para el consumo de masas, ni que tampoco iba a provocar pues una deseducación de las masas, iban a dejar de ser demócratas, ni nada de eso.
y que ha devenido incluso pues, en manifestaciones delante de la Real Academia, casi como intentando intimidarles para que cambien a toda costa esa definición del diccionario de Franco. Claro, evidentemente, pues esto no es un hecho aislado. O sea, aquí en nuestra democracia coronada, pues cada vez que se habla de Franco, pues ya están todas las flechas dirigidas a decir, pues derecha, antidemócrata, fascista. Está ya todo marcado ahí, y sobre todo está marcado por ley, porque hay una ley de memoria histórica que condena el franquismo, es una cosa execrable, no se puede decir nada positivo del franquismo, todo tiene que ser negativo, y claro, entonces en esa tesitura, pues cualquiera tiene que tentarse la ropa a la hora de hablar de Franco. Pero claro, ¿por qué? ¿Por cuestiones de ciencia histórica? No. Los diputados nada saben de historia, por mucho que voten condenando el alzamiento nacional o condenando a Franco, como se ha hecho en el Parlamento varias veces. No saben de historia, ¿no? Pero es que ya hay una ideología marcada y si te sales de ella, cuidado, porque eso puede tener consecuencias bastante desagradables. Y eso es, en el fondo, eso es lo que está ahí en medio, es un debate ideológico que va más allá de lo que sería pues la pura investigación histórica. Bien, no, pues totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis antecesores. Sí, la cuestión esta a mí me hacía gracia, porque es una especie de test proyectivo esto que estamos viendo. Cuando dice Llamazares en el texto que ha leído Sharon, que esto es un insulto a la inteligencia, me parece que dice, ¿no? Pues, claro, y además que hay que retirarlo por el daño que puede hacer. A mí me sorprendía la ingenuidad de Llamazares, creyendo que este diccionario se va a vender públicamente, ¿verdad? Y lo va a leer mucha gente y le va a hacer mucho daño, desde su punto de vista. Claro, este diccionario probablemente no lo va a leer más allá de 200 o 300, es imposible. Y entonces, pues, eso es primero es una demostración de lo que piensa Llamazares como totalitario, lo que quiere es educar al pueblo, ¿verdad? Educarle al pueblo, quiere educarle, y esto lo ve desde ese punto de vista. Y luego, abundando en esto de la inteligencia, a mí me ha sorprendido en esta polémica la ingenuidad también, es decir, la falta de crítica con la que se expresan las palabras insulto a la inteligencia y otras parecidas, o sobre todo que no se atiene a la verdad científica. Es decir, la ciencia y la inteligencia, esas son las dos cosas que abundan mucho, ¿no? Y entonces, claro, la cuestión de la inteligencia y de la ciencia parece que tienen que ver con la verdad histórica. Entonces, los que han escrito el diccionario, o el autor de ese artículo del diccionario, pues no tiene inteligencia, o bien desprecia lo demás, o no tiene ciencia, no sabe, ¿verdad? Porque lo que los historiadores, la comisión de científicos que algunos piden, pues el PSOE, últimamente, ha pedido que se reúna una comisión de científicos para revisar el diccionario. De manera que entonces el PSOE cree que la historia puede disponer de una comisión de científicos que determinan si Franco fue autoritario o si fue totalitario. Bueno, es una cosa tan ridícula, mucho más todavía que lo de la plaza del 15 de mayo, eso, ¿verdad? Es una cosa realmente ridícula. Claro, porque primero la verdad y la histórica, bueno, son temas muy conocidos, pero vamos a disfrutarlos aquí. Por ejemplo, la verdad científica, la historia, según entendemos, es una ciencia de estas que llamamos de beta-operatorias, sobre todo en ciertas circunstancias, sobre todo en historia contemporánea, en donde el autor de la obra, pues de algún modo es muy afín o contrario, bueno, está muy relacionado con los personajes que allí se cuentan. Por tanto, toma partido necesariamente, aunque no quiera. Es decir, si no lo toma no entiende nada. Es decir, no hay más remedio que tomar partido. Es decir, que el tomar partido no es un menoscabo, sino que es una necesidad, porque quiere decir que está interpretando la época en la que vive polarizada, valorada como está valorada, porque esa época está dividida en partidos. Es decir, no se puede poner en la quinta dimensión diciendo qué es lo que ha pasado aquí, no, aquí está bien. Entonces resulta que el historiador que ha tomado partido, lo cual no quiere decir que sea parcial, es decir, que oculte información, simplemente que está desde un punto de vista. Entonces lo que podrían haber pedido, por ejemplo, pues Llamazares, es que si efectivamente Suárez toma partido por Franco, sin duda,
pues que al mismo tiempo, y que el propio Suárez, yo no discuto en absoluto por parte de Suárez el método de tomar partido, sino la ausencia de un método pues escolástico, diríamos, que a mí me parece que el historiador debe practicarlo también, que es el método platónico. Y al hablar de Franco, una figura de ese tipo, pues que el historiador, Suárez en este caso, diga sobre Franco hay diferentes interpretaciones, esta y esta. Expone las tres, y entonces él sobre las tres toma partido, y entonces no se puede decir que se ha polarizado y que no hablaba. Entonces, ¿quién objetaría esto entonces? Una vez que ha expuesto las diferentes posibilidades que él ve. Pero es que además, en esta cuestión concretamente del totalitarismo y del autoritarismo, claro, se trata de conceptos que tienen un sentido político claro, pero que suelen interpretarse en plan psicológico. Claro, lo de totalitarismo, pues ya lo sabemos, bueno, ya hablaremos luego, esto parece ser que fue Mussolini quien inventó la palabra, ¿no? Tomada además del derecho mercantil. De manera que entonces, pues, pero en este caso concretamente, habría que introducir, desde la perspectiva esta que llamamos método operatorio, la distinción entre el plano EMIC y el plano ETIC, ¿verdad? Es decir, si un historiador dice, pues que Hammurabi dictó sus leyes porque estaban dictadas por Dios. Claro, eso el historiador lo puede decir desde el punto de vista EMIC, eso es lo que pensaba Hammurabi o pensaba que decía, pero un historiador real no puede decir eso. No puede decir de ninguna manera eso. Entonces tiene que ponerse fuera de lo que pensaba Hammurabi y decir, bueno, el dios de Hammurabi pues era un modo de expresar tales fuerzas y tales otras, lo que fuera. Aquí lo de autoritario y de totalitario es lo mismo. ¿Qué quiere decir autoritario? Hombre, sí, desde el punto de vista político, pues se ha dicho muchas veces que un régimen autoritario es aquel, pues por ejemplo, en el que el jefe del Estado y del gobierno en este caso, pues no cuenta para proponer su legislación, etcétera, no cuenta con unos partidos políticos de oposición, que por tanto que se salta por encima de todo esto, que puede, por ejemplo, eso se ha dicho muchas veces, que puede firmar penas de muerte, que Franco firmaba, eso lo he oído yo, Franco firmaba penas de muerte tomando café, ¿verdad? Claro, es falso que firmase penas de muerte, porque no podía firmarlas. Es decir, que independientemente de su poder enorme que tenía, sobre todo EMIC, propagandístico, de hecho, el franquismo estaba organizado de un modo muy parecido a cualquier otra sociedad de Estado de Derecho. Era un Estado de Derecho, tenía sus jueces, tenía sus ritmos, tenía sus votaciones, tenía su parlamento, había corrientes políticas, etcétera. Y sobre todo en este caso, pues el régimen de Franco, aunque no hubiera partidos políticos y aunque EMIC todo descansase en esto, sin embargo, desde el punto de vista ETIC, desde fuera, pues tenemos que ver cómo funcionaban realmente las instituciones. Es decir, eso es lo que un historiador tiene que ver. Es decir, Franco pues no firmaba penas de muerte porque no podía, porque había jueces, tenían que hacerlo, que pudieran influir en los jueces es otra cuestión distinta, pero no podía firmar, podía indultar, podía quitarlas, eso sí, como generalmente todos los jefes de Estado tienen ese privilegio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir entonces verdad científica? Y sobre todo una verdad objetiva, como se dice. Me acuerdo de un artículo de un tal Viñas, bueno, porque esto se ha convertido luego en una cuestión puramente gremial. Es decir, hay una serie de historiadores que se consideran los representantes de la ciencia histórica, y imparcial, objetiva, etcétera, y que desprecian a todos los colegas, pues que no pertenecen a ese grupo o que no están en la universidad, tal universidad o lo que fuera. Yo recuerdo una crítica que leía al principio de esta polémica, parece que era Viñas, que era un ataque a Suárez, pues acusándole de arcaico, anticientífico, era una cosa puramente gremial, eran dos individuos del gremio que se insultan con argumentos, ¿no?, completamente... Es decir, que esta polémica, a mi juicio, pues es la mejor prueba que está ahí, documental, del nivel tan ridículo al que están sometidos, por supuesto, los que han atacado a Franco, al diccionario en este sentido, ¿verdad?, pues qué sé yo, Izquierda Unida, el PSOE, todos estos, ¿verdad?, historiadores particulares, que han hecho el ridículo completamente, porque no saben lo que es ni memoria histórica, ni saben lo que es la ciencia histórica, no saben nada de esto,
y también a los que siguen considerando que lo que ha dicho Suárez es la verdad objetiva y que Suárez es imparcial, porque es una cosa que tiene tantas perspectivas, tantas capas, que no se puede decir esto sencillamente. Entonces, es un nivel de polémica completamente, a mi juicio, ridículo completamente por los argumentos que se han expuesto por unos y por otros. Claro, pues y una confusión de escalas también, ¿no? Porque Suárez, pero también los otros, ¿no? Cuando están hablando de autoritarismo o totalitarismo o dictadura, están en la creencia de que están tratando con términos de la escala científica, como pudiesen hablar de átomo, como pudiesen hablar, pues, qué sé yo, pues, de bifaces, o etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto ya no son términos, porque ahí estamos ante ideas filosóficas y que están cruzando la idea de totalidad y de parte, la idea de autoridad, el out de autoritarismo, ¿qué significa? Porque es un out psicológico, es que él era autoritario, es que daba puñetazos encima de la mesa, o es un out que se rodea con una serie de dialogismos y de normas, que es lo que estaba diciendo Gustavo Bueno antes, ¿no? Entonces, esos conceptos no son conceptos, realmente son ideas filosóficas para las que el historiador piensa que se pueden recortar y que se puede suspender el juicio sobre todo lo que tiene alrededor y tratar científicamente. Y esta es una cuestión peliaguda, porque realmente están con problemas filosóficos que, vamos, es que le sobrevuelan. Y los advierten siquiera, ¿no? Eso es una cosa realmente indignante, ya que estamos hablando de hablar. Es decir, que individuos como Llamazares, o como esto del PSOE, o como el Viñas, o como tantos otros historiadores, ¿verdad?, que no quiero citar, algunos de aquí de Asturias, que están pontificando como si fueran los poseedores de la verdad histórica. Claro, es una cosa ridícula, cuando está llena de ideología, lo cual no la invalida, al revés. Es decir, yo no digo que la historia no es una ciencia, es una ciencia metaoperatoria, por tanto, está cruzada por ideología necesariamente, además, necesariamente. Yo recuerdo cuando Moradiello, muy amigo nuestro, por cierto, cuando escribió el libro... No, una cosa sobre Franco, sobre la guerra civil. La guerra civil. La guerra civil. Que yo le hice una crítica muy extensa en el Catoblepas, esto fue hace 6 años o 7 años, bien. Es un libro admirable, donde practica además el método platónico o escolástico completamente, porque habla de opiniones sobre Franco de unos y otros, de Pemán y el otro, completamente, es decir, da su voluntad de ser neutral completamente, ser imparcial, neutral y científico, ¿verdad? Y la cientificidad, a mi juicio, reside sobre todo en este método, en el hecho de haber expuesto las opiniones posibles y luego él adopta una de ellas, ¿verdad? Claro. Ahora, la crítica que le hice, el análisis que hice, porque tampoco era crítica, porque el libro era muy bonito, muy interesante, pero lo que intenté allí ver hasta qué punto pues el autor era tan partidista como cualquier otro, era totalmente partidista, pero no era por razones de que de vez en cuando sí se veía el plumero, como se dice, las simpatías, cosa que en fin no tenía importancia. De vez en cuando se le escapaba, no había sido suficientemente riguroso con su espíritu de neutralidad, sino porque la estructura misma del libro era parcial, era partidista, la estructura misma. Por ejemplo, al utilizar las palabras progresista, conservador y tal, ya estaba, sin definir lo que era aquello, ¿verdad? Y entonces, pues hacía allí unas clasificaciones de la historia de España que estaban muy bien, la teoría de las 3 R's y demás, en donde resulta que aquello estaba todo dicho. Reformista, revolucionario y demás, esas palabras ya estaba todo metido allí, todo centrado. Y entonces era un libro pues necesariamente partidista, pero eso no lo invalidaba. Y la voluntad de neutralidad, a mi juicio, pues era también ingenua, ¿no? Era innecesaria completamente. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley exigiendo al Gobierno que se paralice la distribución del diccionario en España y en el extranjero, aludiendo a las, cito, imprecisiones e incorrecciones históricas y a la, cito de nuevo, insoportable falta de rigurosidad y neutralidad. Sí, eso es lo que es la misma ridiculez de la memoria histórica. La misma ridiculez de izquierda y derecha. Yo soy de izquierdas, pero tú qué coño sabes lo que dices cuando se dice, no dices nada. Yo soy amigo de tal y tal y tal, pero tú no tienes una idea abstracta de lo que es la izquierda ni la derecha. Y aquí, la rigurosidad neutral. Es decir, tú no sabes lo que dices, ¿verdad? ¿Esto es El País? No, el PSOE.
Esto es el grupo, Bueno, pues esto lo el podía grupo decir parlamentario Cebrián socialista. perfectamente, ¿no? A pesar de que fue quien escribió la biografía de Felipe González. Felipe González, ¿verdad? además. Es decir, que esto lo puede decir cualquiera, Claro, pero demuestra la imbecilidad completa de esta gente, ¿no? Y una de las cosas más interesantes, que ya la apuntó José Manuel al principio, es que esto es una obra de 25 tomos en las que hay 40.000 biografiados, 5.500 biógrafos, que probablemente hubiera pasado inadvertida para el gran público y sin embargo está teniendo una difusión. Claro, sí, Es que están logrando todo lo contrario de lo que desearían. Sí, es la obsesión de la memoria histórica, es comentar la obsesión y el espíritu pedagógico y totalitario. Vamos a evitar que esta obra contamine a las juventudes. Y ha conseguido, bueno, todo tiene su virtud, ¿verdad? Ha conseguido que cientos o decenas de periodistas se lancen a la biblioteca de la Real Academia de Historia a leerse las biografías de muchos personajes. Para mí, sinceramente, la importancia principal que tiene esta polémica es que descubre la imbecilidad de los críticos. Es decir, la imbecilidad es total, además es demostrable. Es decir, demuestra que están en mantillas completamente de los problemas que plantea la teoría de la ciencia histórica. Es una cosa tan absolutamente de ignorancia supina que demuestra cómo estamos. Y que estos individuos estén influyendo en la ley de educación, en los planes de estudio, eso es lo que es muy serio ya, ¿verdad? ¿Cómo puedes...? Es decir, ¿qué puede pensar esta gente con las historias que se estudian en Cataluña o en las escuelas catalanas o vascas o en cualquier lado, las historias de España? No, ellos no se meten, ya lo dijo Gabilondo, que él no se metía en la ley de educación de Cataluña. Pero lo que realmente... Gabilondo, vaya firma, el antiguo fraile con sus ideas metafísicas que en aquel texto que ha hecho entre Heidegger y Levinas y todo eso. Lo que realmente indigna, por usar el adjetivo que está tan de moda ahora, es que un grupo de parlamentarios que no conocen nada de la historiografía, ni tendrían por qué, pues se metan en esas cuestiones, demostrando efectivamente, desnudando todas sus vergüenzas ahí y mostrando pues toda la ideología partidista y en el fondo totalitaria ahí, porque realmente no quieren dejar escapar nada a su control. O sea, el diccionario, que a nivel de difusión de público no era nada, porque vamos a ver quién compra ese diccionario tan voluminoso y tan costoso. Claro, un particular no lo va a comprar, evidentemente. En principio lo compraron unas cuantas instituciones que serán 14 o 15. Es decir, que en el fondo es un diccionario que está, y además es un diccionario que seguramente, esto es otra cuestión discutible, este es un diccionario, creo, que hace 30 o 40 años hubiera sido necesario, porque no había otras formas de enterarse de muchos nombres que aparecen allí, pero ahora con Internet eso es una cosa superflua. Sí. Es decir, meterse 40 tomos o 50 tomos, ¿verdad? 25 tomos. Bueno, quiere decir que ocupa un montón de una biblioteca en 25 tomos. Pero son 50, ¿no? No, en principio 25. Son 25. Bueno, que son bastantes. Ocupa unos metros, ¿no? Sí, ocupan unos metros. Y eso, en una biblioteca particular no puedes tener eso. Y en una biblioteca pública, pues qué sé yo, pues pueden ser facultades de historia, a lo mejor, que no las necesitan. Sí, yo no creo que eso se venda en más de 15 ejemplares. Sí, y el proyecto es recientísimo, porque es del 99, es decir, no hace tanto. Sí, ya estaba Internet funcionando, claro. Es decir, yo creo que fue a destiempo. Esto también está relacionado con el tema de la homologación de las democracias, ¿no? Los franceses tienen su diccionario, los ingleses tienen su diccionario biográfico, entonces España, si se precia de ser un país democrático, en el Club de los Países Democráticos, tiene que tener su diccionario biográfico y además en el que se vea cómo la trayectoria histórica pues va evolucionando hasta desembocar en la democracia, que es el fin de la historia. Por eso hay que ir despojando de los diccionarios toda biografía que sea una biografía sospechosa de no ser justa o al menos ajustarse a esa neutralidad que la democracia pide para con aquellos que fueron o supuestamente dictadores o lo que sea, ¿no? Y entonces es que por cierto, hablando de eso, de que la historia de España confluye en la democracia, hace unos años, la famosa serie que dirigía García de Cortázar, Memoria de España, acababa en la democracia. Claro, pero acababa en un momento muy concreto de la democracia, que era la aprobación de la Constitución Europea, que a los pocos meses fue tumbada, curiosamente. Entonces ahí se ve cómo la historiografía rechina, cómo hay mucha ideología metida ahí. En general, la historia, eso lo hemos visto en todas las historias que acababan con el régimen actualmente vigente, ¿verdad? Claro. La historia de la filosofía durante mucho tiempo acababan en España con Ortega y después con Heidegger, otros con Zaragoza. Es decir, que la única figura, toda la historia del pensamiento iba a desembocar a esto, ¿verdad?
Y esto es lo mismo, todos los sistemas políticos vienen de la democracia, es el fin de la historia. Eso es lo que piensan realmente la gente ahora. Que diga, aquello que era de Koyev y de Fukuyama, aquello es realmente lo que la gente piensa ahora. ¿Y cómo encaja la memoria histórica en todo esto? Pues la memoria histórica, otro concepto, pues eso ya lo hemos discutido muchas veces, que es un concepto psicológico, memoria, las tres facultades, memoria, entendimiento y voluntad, ¿verdad? La imagen de la Trinidad en el hombre, para más señas, ¿verdad? Según San Agustín. Es decir, la memoria era una de esas facultades que podría ser, pues, no sé, el padre, sería el padre que cuenta las historias, digo yo. Y entonces, pues, de concepto psicológico se convierte en un concepto, pues, noseológico, un concepto pretendidamente noseológico, porque sigue siendo memoria. Es decir, un concepto historiográfico, vamos a llamarlo así, histórico, y entonces, y esto lo hizo, muchas veces recuerdo yo esta historia, ¿verdad? Esto de clasificar las ciencias por las tres facultades, memoria, entendimiento y voluntad, fue una ocurrencia del canciller Bacon, cuando dijo tantas ciencias cuantas facultades tiene la inteligencia y las ciencias, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, la memoria, la historia, la razón o el entendimiento, las matemáticas y la filosofía, la imaginación, la poesía. Entonces hay tres grandes grupos de ciencias de conocimientos: la historia, la poesía y las matemáticas y filosofía. Esta ocurrencia de Bacon, que es totalmente inconsistente, nada, es una pura metáfora, no tiene ni pie ni cabeza, se le ocurrió al otro que tal, en este terreno, a D'Alembert nada menos, ¿verdad?, que lo puso en la enciclopedia, y la enciclopedia francesa pues popularizó esto, lo dio como la última sabiduría, y que ha durado hasta nuestros días y dura todavía. Todavía yo he visto en enseñanza media. Yo he sido durante 11 años director de un instituto, digo que conozco el paño de aquellos años, claro, donde los criterios que establecían era, a ver, este tiene mucha memoria para historia, para letras, este tiene poca memoria, y yo este puedo... para ciencias. Es decir, la memoria era cuestión de... Que no ha cambiado. No ha cambiado. No ha cambiado. No ha cambiado, bueno, esto hace 30 años, 40 años. Eso puede tener un enfoque positivo, pues en el sentido que le daba Walter de San Juan el examen de ingenio. Bueno, sí, creo que era para seleccionar, claro. No, pero eso es para seleccionar individuos, ¿no? Como los test psicológicos. Recuerdo una anécdota de aquí en Oviedo, en la facultad, hace ya muchos años. Ahora creo que va a cambiar esto. Sí, yo le pregunté una vez en un examen a una chica, pues no me acuerdo qué fecha fue la publicación de la Crítica de Razón Pura o así, y me dijo, es que yo de fechas no sé porque yo soy de ciencias. Yo vengo de ciencias, era tal majadería, ¿verdad? Le dije, hombre, pues si usted es de ciencias, dígame peso atómico del cobalto. Y dice, ay, que no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Es que no me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Y uno que estudia química no tiene la memoria? Bueno, era una cosa tan ridícula, pero esto sigue siéndola, ¿eh? Sí. Y entonces la memoria histórica, pues la han tomado en serio, y esa metáfora, la historia es la memoria de la humanidad, o la memoria de la nación, pues con eso ya funcionan. Y como se pasa constantemente de una cosa a otra, pues lo hemos visto toda esta temporada con las excavaciones de huesos, de tumbas, los recuerdos de uno y otro, y muchas veces hemos expuesto la opinión de que la historia científica, cualquiera que sea el nivel o clase de ciencia que sea, que la historia, en cierto modo, es la destrucción de la memoria, en sentido psicológico, por una razón sencillísima que todo el mundo entiende. Cuando estamos hablando de la Guerra Civil Española, depende de quién la cuente. Y entonces, pero totalmente depende, y eso los que somos viejos y los menos viejos han oído testigos presenciales de la Guerra Civil. Y las versiones son totalmente distintas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el historiador tiene que destruir esas memorias, que por otra parte son fuentes de sus conocimientos, pero tiene que contrastarlas, y al contrastarlas las destruye como tales memorias. Es decir, la memoria es cuestión de la inteligencia, no de la memoria histórica. Hablando ya con Bacon, la historia es inteligencia, no es memoria. Y sin embargo, en este nivel están las discusiones, claro. Por lo tanto, este diccionario y las discusiones que se hablan sobre la memoria, sobre la ciencia, sobre la inteligencia, el asunto de la inteligencia, pero
Además, lo ridículo por parte de Llamazares es que se arroga en una inteligencia, que insulta mi inteligencia, cuidado, pero hombre, no seas tan ingenuo, que tú tendrás mucha inteligencia, pero no lo digas tú. Insulta la inteligencia de los demás, podrías decir por lo menos, ¿verdad? No a la inteligencia en la cual me incluyo yo soy inteligente, cuidado. Hombre, es una cosa de tal ingenuidad que resulta realmente sonrojante, ¿verdad? Hablando de la memoria histórica de la Guerra Civil, precisamente el famoso episodio en el que Unamuno era rector de la Universidad de Salamanca, le solían llamar la inteligencia, ¿no? Por eso de los intelectuales y demás. Entonces, Villanas trae, como le escuchó a Unamuno que le estaba humillando, le estaba insultando, le dijo, muera la inteligencia, que eso luego fue interpretado como que muera la racionalidad, que la derecha es la sin razón, pero claro, muera la inteligencia. Y aquí a Llamazares habría que decirle lo mismo. Si tú eres la inteligencia, muera la inteligencia. Es que Llamazares y estos del PSOE se consideran intelectuales, que es uno de los caballos de batalla que yo he tenido, me acuerdo tantas veces, en círculos culturales que había en la cuenca, donde hablaban allí de que los intelectuales, y a mí me consideran intelectual. Digo, no, yo intelectual, vamos, intelectual, ¿qué es eso? Yo me acuerdo que inventé una definición que entonces era muy oportuna. Intelectual es el que pone su firma debajo de un escrito de protesta contra el gobierno, ¿verdad? Cuando venían 500 firmas, o sea, salía una página entera en aquellos periódicos de entonces y luego 500 firmas de intelectuales, ¿verdad? Son los de la ceja luego, que son los intelectuales, es decir, los que tienen, al margen de aquello de Zola, que es cuando empezó la palabra intelectual, en un sentido que ya no tenía propiamente un sentido psicológico, el que tiene entendimiento, sino también sociológico. Pero entonces la traducción de intelectuales eran los escribas. Un intelectual era un escriba, es decir, eran periodistas, gente que escribía, estos eran los intelectuales, los escribas, pero ya no son intelectuales. Yo me acuerdo que les ponía muchas veces el ejemplo, cuando estás con el coche averiado, yo me acordaba del 600 que tenía, ¿verdad? Cuando se te ha averiado allí en Pajares, y entonces viene un mecánico y te lo arregla, ese es el intelectual que te arregla el coche, es el que entiende lo que pasa allí, y el escriba no sabía ni por dónde le daba la ley, de verdad, de manera que era totalmente distinto. Es decir, la palabra intelectual es una cosa ridícula porque se utiliza también en ese doble sentido, psicológico y sociológico, aquí psicológico e histórico, ¿no? Y sin embargo con esto nos alimentamos, y con esto los periodistas tienen para llenar páginas y páginas, ¿verdad? Y con esto no estoy defendiendo yo la tesis de Suárez. La tesis de Suárez, pues es, a mi juicio, si peca es de ser unilateral, no propiamente partidista. Es partidista unilateral. Él tenía que haber expuesto otras alternativas de interpretaciones de Franco. Eso me parece obligado en cualquier materia, sobre todo en historia, ¿verdad? Cuando hablas de César, de Alejandro, las grandes figuras de la historia, tienes que poner las interpretaciones que dan de él, no puedes decir una sola. Sí las fuentes, en el fondo. Claro. Sí la que crítica de fuentes, que es la destrucción de la memoria. Claro, eso es. Sí que es cierto que la Real Academia de la Historia, cuando enviaba las normas de trabajo, por decirlo de alguna manera, a los autores, una de las primeras era abstenerse de dar opiniones personales, ¿no? Claro, otra estupidez con todos los respetos, porque entonces ¿qué van a dar? Impersonales. Claro, opiniones impersonales. Es decir, si así eran las normas, pues estaban muy mal pensadas, ¿verdad? Pues eran así, se lo aseguro que yo las vi. Porque también los señores académicos, excuso decir también, que sabrán mucha historia, pero excuso decir la teoría de la historia que ellos tienen, ¿verdad? Como decía Manuel Fernández, otra vez en la misma ideología del positivista, ¿no? Dice Manuel Fernández Álvarez en la biografía de Felipe II, hace una introducción y entonces dice, y ante cualquier duda, Simancas. Que ante cualquier duda, Simancas, los hechos. Los archivos son la objetividad. ¿A dónde vamos con esto? Con respecto a los académicos, la Academia de la Historia, bueno, un paso por detrás, ¿no? Como decía Gustavo Bueno, uno de los objetivos de Gonzalo Anes, que está publicado en prensa antes de que surgiera toda la polémica de la biografía de Franco, etcétera, etcétera, era publicarlo en Internet, el diccionario. Ahora parece que lo van a hacer, además aprovechando el tirón mediático que han tenido, pues probablemente hayan conseguido financiación para hacerlo. Y
han creado una comisión para revisar el diccionario. Esto es... Una comisión científica. Efectivamente, una comisión científica una comisión permanente para preparar la edición digital del diccionario biográfico. Esto de comisión permanente parece que va a haber 4 historiadores con la luz encendida todo el rato, las 24 horas, revisando las biografías. Pregunta, ¿esto no tendrían que haberlo hecho antes? Bueno, pero se supone que ellos ya habían constituido comisión para, supongo que para el reparto de las tareas y para todo, siempre se hace. Comisión en una obra colectiva pues tiene que haber alguien que organice eso. Y el que asignó, por ejemplo, pues la biografía de Franco a Luis Suárez, sabiendo que es presidente de la Fundación Francisco Franco, además, pues seguramente sabía lo que estaba haciendo, No, igual que el que asignó... Yo creo que el criterio fue este, el criterio en principio pudo estar bien, vamos a elegir a un individuo que conoce al personaje, que tiene más conocimientos de él, ¿verdad? Y entonces, esto puede dar lugar a partidismo, pero también en sentido contrario, porque uno puede conocer muy bien a su enemigo, ¿no? Y entonces vamos a elegir a su enemigo. Haber elegido a uno que lo conoce bien, pero que el que lo conoce bien hubiera sido no imparcial. Si era partidista, pues defendiéndolo, pero con argumentos objetivos. Por ahora tenía que contrastarlos con otros. Y entonces rebatir a las otras interpretaciones, aunque fuera de un modo breve, ¿no? Y en eso yo creo que pecó Suárez. No en lo que dijo, y sobre todo los que le critican, ¿qué pretenden? No tolerar lo que dice él, la opinión del otro. ¿En qué democracia está? ¿No? En principio los otros tienen que tolerar lo que ha dicho él de Franco, pues, según su propia regla, ¿no? Otra cosa es que la discutan, pues que lo hubiera discutido él previamente en la propia claro. Sí. Claro. Quizá esta de la comisión puede tener el efecto, se me ocurre, de que si es una comisión de 4 o 5 de distintas perspectivas, pues en todos ellos puede resultar allí esa especie de teoría sobre cada personaje, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay una perspectiva que no van a consentir en la comisión, la de Luis Suárez, por ejemplo. Sin justificarla, quiero decir que... Bueno, no, pues podían perfectamente defenderla. Es decir, yo creo que es totalmente defendible, con argumentos pues plausibles, defender que el franquismo fue autoritario y que no fue totalitario por aquello que ha dicho Marcelino, porque primero nadie puede ser totalitario, y por fortuna. Es decir, ningún Estado, aunque quiera, puede ser totalitario. Como ningún Estado, aunque quiera, puede tener las leyes inspiradas por el Espíritu Santo. Sí, pero a lo que voy, por ejemplo, aludiendo a las palabras de Gaspar Llamazares, habla de democracia, que con el dinero de la democracia que no se puede hacer un fraude y una burla. Hablan de democracia con mayúsculas, exclamaciones, pero sin embargo están pidiendo que una de las perspectivas del franquismo se elimine por completo del diccionario biográfico. Y recientemente el Tribunal Supremo ha sido creo que ha sido el Supremo, el Constitucional, ahora mismo no sé, a una sentencia en favor de una librería que publicaba, que tenía ideología nazi, ha dicho que sobre las ideas no se puede hacer nada y consiente con la ideología nazi. Sin embargo, no se puede mencionar a Franco. Va en contra de eso del pensamiento no delinque, ¿verdad? Esto habría que verlo también como por hacer una especie de imagen, ¿no? Como una suerte de memoria histórica aplicada a los distintos tomos. Imaginémonos que cada uno de los tomos es un cementerio. Esta comisión censora lo que va a hacer levantar, desenterrar cada una de las biografías, remover los huesos que ahí están y cambiarlos de sitio allí donde procedan para que la memoria histórica funcione. De donde se puede colegir que lo que están levantando con la crítica al diccionario tiene, como han dicho el resto de los interlocutores, tiene mucho que ver con la memoria histórica y tiene mucho que ver probablemente con este movimiento electoral que ha ocurrido en las últimas semanas, que tiene mucho que ver con las elecciones y que tiene mucho que ver con remover otra vez los fantasmas del franquismo, nunca mejor dicho, porque la historia tiene que ver mucho con los fantasmas, reactualizar esos fantasmas en el presente anómalo en el que estamos, ¿no? De hecho, en los últimos meses hemos tenido una reactivación de ciertos fantasmas, no necesariamente los franquistas, o bueno, sí, los franquistas también, con todo un aluvión de series de televisión pues, sobre la Segunda República, bueno, otras que ya venían del franquismo, el Cuéntame, el Mar en tiempos revueltos, y eso pues tenía una finalidad muy clara a unos meses de las elecciones, que era pues, involucrar a un electorado que se supone que está con esas cosas
y que lo ve desde la dicotomía derecha-izquierda. Lo que pasa es que estas cosas, bueno, en televisión no, pero en general está pensada para un público que teóricamente lee los periódicos y los libros, y, y ese público no existe, cada vez menos. Es decir, que no tiene ningún destinatario. Es decir, todo lo que se diga en la prensa y demás, si es más largo de una página, la gente no lo lee. Por lo tanto, eso es escrito para nadie. Les voy a hacer una pregunta ingenua completamente, o sea que desde ya les pido que me disculpen, pero ¿por qué les gusta tanto a determinadas personas rescatar del pasado, pues a Franco, este discurso, ¿verdad?, rancio del franquismo, años después, décadas después, volver con esos temores de hace 40, 50 años? Lo digo porque en las pasadas elecciones municipales, aquí en Asturias, por citar un caso local, el responsable de organización de la Federación Socialista Asturiana, a propósito del triunfo de la agrupación de Álvarez Cascos, dijo textualmente que la ultraderecha estaba entrando de nuevo. Qué curioso que la ultraderecha entrase en España a través de Asturias, ¿no? Como si Asturias fuera el referente de... Hay un dato que yo creo que sirve muy bien de dato para la discusión, que es que el incremento del interés por el franquismo, que había descendido notabilísimamente, pues sucesivamente, claro, a medida que pasaba el tiempo, se hablaba cada vez menos, llegaron los años pues 60, 70, fue disminuyendo la bibliografía y de repente empezó a ascender el asunto y empezó a tener su cenit cuando las elecciones de Aznar. La primera vez que ganó Aznar y sobre todo la segunda vez, y ya fue una catarata, y yo lo he interpretado de la siguiente manera. Bueno, que además hay datos para acreditarlo, que no es una opinión gratuita, discutible, pero no es gratuita en absoluto, por lo menos tan gratuita como el que diga lo contrario sin entrar en los hechos, ¿no? Es esta, la equiparación, no ya subliminal, sino explícita, pues por ejemplo, y además a veces en forma de caricatura, a Aznar se le pintaba muchas veces con un bigotito que recordaba a Hitler, o las conexiones con el franquismo, es decir, sencillamente, la estrategia propagandística sería la llamada derecha, cosa que nadie sabía lo que era, ni lo es, nadie lo sabe, eso es una de las mayores vergüenzas que tienen los partidos llamados de izquierdas, que no saben lo que es la izquierda, no lo saben, ni lo pueden saber, ¿verdad? Esa es de las mayores vergüenzas. Dice, yo es que soy de izquierda, es que yo soy socialista, no saben lo que es socialista ni de izquierda, pero no lo saben ni siquiera históricamente, ¿verdad? Bueno, pues la equiparación de lo que ellos llaman izquierda con el franquismo. Por tanto, meterse con el franquismo y meterse con Aznar o con Rajoy. Y por eso en las elecciones el franquismo es levantar el fantasma de la izquierda o de la derecha, ¿verdad? Franquismo, esto, y entonces lanzarle esto. Claro, esto a los jóvenes, pues yo no sé cómo puede afectarles. Es decir, un individuo que tenga ahora 20 o 25 años. Claro. Tiene muchísimo predicamento. Yo no creo que tanto, ¿eh? La prueba es que ha perdido el PSOE ahora. Esa es la prueba principal. Es decir, eso está también dentro de la propaganda. No puede tenerlo. Y si lo tiene, es porque hay un estado de concepción mítica de que el Franco y la derecha, a toda la derechona o la extrema derecha, pues es una especie de monstruo cruel que está ahí, cosa que no se ve con los hechos, ¿no? Porque la gente que llama de derecha, pues es gente normal, que tiene su oficio, que tal, ¿no? Es una cosa que no hay la menor... y viceversa. Entonces, la ecualización entre derecha e izquierda, el hecho de que, cuando les ha llegado, que los dos partidos políticos, en el fondo, quitando la ideología, quieren lo mismo. Y efectivamente así es, yo creo. Es decir, ¿qué se llama izquierda en España actualmente en este gobierno de Zapatero? Pues yo el interés que tuve cuando entró Zapatero al principio de su mandato, el año 55, 2005, 2006, pues mi preocupación fue a ver quién era, que yo no lo conocía, no sabía quién era. Me había hablado de él Sosa Barney, precisamente, que ahora es diputado de eurodiputado, que ha salido con el PP. Pues Sosa Barney, que era muy amigo mío, y había conocido a este sobre León, cuando él era profesor y esto,
pues me dio unos datos, pues realmente yo creo que no se acordaba muy bien. Nada, una cosa no, pero yo no sabía quién era. Total, que yo tuve el mayor interés por ver por dónde respiraba este individuo, porque era muy raro también que hubiera salido en aquellas primarias y demás, ¿verdad? Aunque yo ya me enteré, un individuo que era inédito, que antes de las primeras se había dado una vuelta por Barcelona y por Galicia y se había colchado con todos aquellos, ¿verdad? Era un individuo que a mí se me presentaba como un individuo que no era tan ingenuo como parecía, que tenía sus planes. Y entonces, ¿cuál era su ideología? Enseguida yo traté, bueno, ya había muchas fuentes para determinarlo, yo creí identificarla con una ideología krausista, de tipo humanista. Él no había leído a Krause, no sabía quién era, pero ¿qué más daba, verdad? Sí. ¿Qué más daba? Había oído en León, a través de los Azcárate o lo que fuera, él había oído aquello y tenía esa idea de... Y el análisis que yo hice del pensamiento alicia fue a través de esa ideología, es decir, fue a través de la ideología. Es decir, y la crítica que hice yo luego al PSOE era siempre ideológica, no era crítica de decir que se ha habido corrupción y tal, eso a mí no me interesaba. Y a mí personalmente sigue sin interesarme demasiado, vamos, ¿no? Lo que interesa es la ideología, porque es la que dirige todo lo demás. Y entonces, a mí me interesaba las actuaciones del gobierno de Zapatero, que estaban en función de la ideología. Ahora, retrospectivamente, ahora que ya perdido las elecciones, pues la ideología se resuelve en 5 o 6 leyes importantísimas: la ley del aborto, la ley del matrimonio homosexual, pues qué sé yo, la ley de la memoria histórica, una serie de cosas de tipo ideológico completamente, porque luego decir, no, es que ya son mentiras evidentes, ¿no? Decir, no, es que viene la derecha y nos va a quitar las pensiones a los ancianos. Imposible, porque los ancianos somos 8 millones. Entonces ni la derecha ni la izquierda puede quitarnos las pensiones, sino que hay que suicidarse, de manera que no hay nada que hacer, ¿verdad? Y van a bajar los salarios, hombre, si los bajan mucho se muere la gente, no pueden. Es decir, que la política económica y fiscal es parecida en unos y otros. Es decir, entonces las diferencias son ideológicas, por lo tanto la ideología tiene mucha más importancia de lo que parece. Y la gente capta esa ideología porque es mucho más fácil de captar que es lo de la Plaza de Mayo, o lo del 15 de mayo. 15 de mayo, sí. Estos individuos del 15 de mayo lo que captan son ideologías, ¿verdad? Fantásticas, ¿verdad? Pero no pueden hacer un análisis económico, ni político, ni internacional, porque no saben ni siquiera el mapa de Europa, ni el mapa de África, ni se han leído el informe Recarte, por ejemplo, ¿verdad? No se lo han leído porque no hablarían así, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una gente totalmente analfabeta en el sentido político. Sí. Y por tanto, pues, pero sin embargo, ideológicamente, pues eso da y entonces, sin embargo, esta gente, pues, no tiene ideología, pero no se mete con el PSOE, se mete con el PP sobre todo, ¿verdad? Es decir, que entonces, eso de que no tiene ideología, vamos a dejarlo, están completamente... ¿Por qué? Pues porque, por el componente anarquista que puedan tener, porque su forma de vida les acerca a lo que ellos creen que es la izquierda, ¿verdad? Pues la democracia, somos demócratas. ¿Pero qué quiere decir demócrata? Yo recuerdo, alguna vez lo he recordado, cuando en Alemania, cuando acabó la guerra, la caída del muro, y los alemanes de Berlín, que a mí también me extrañaba mucho, y allí estábamos justificados porque estaban huyendo de un muro, al parecer, y decían Freiheit, yo recuerdo libertad. Claro, luego te dabas cuenta que libertad quería decir un Mercedes, coges un Mercedes, cosa que estaba muy bien, pero en fin, que no empleas en una palabra tan sublime, ¿verdad? Que tenemos libertad, yo quiero un Mercedes, claro, porque me da libertad para moverme, bien, pero llámame de otra manera. Pues esto es lo mismo. Cuando dice yo soy demócrata, yo quiero libertad, ¿qué quiere decir libertad? Que yo hago lo que me da la gana, sencillamente. Yo me siento en la Puerta del Sol porque esto es democrático, ¿verdad? Entonces dice, no, es que mi libertad acaba, le responden, cuando empiece la libertad de los demás. Es la fórmula mágica, ¿verdad? Con la que dice, ya te he cogido, ya tengo la respuesta, ¿eh? Mi libertad acaba cuando empieza la libertad de los demás. Con esto quiere decir que no tienes libertad, porque tú estás rodeado de toda la libertad de los demás, y entonces tú no te puedes mover ni un paso, ¿verdad? Entonces, si mi libertad acaba cuando empieza la libertad de los demás, quiere decir que no te puedes mover, y los otros tampoco, de manera que no hay libertad. Y sin embargo, siguen repitiéndolo porque la palabra pues les suena muy bien, y les sirve pues para justificar cuando están parados, porque si no hubiera habido paro, no habría habido manifestaciones en la Puerta del Sol, ¿verdad? Ni en la Plaza de Cataluña, o en la Escandalera. Cuando están parados, pues es un modo que tienen de entretenerse, movidos por su ideología. Y sobre todo les sirve, y volvemos al tema
el diccionario, con esta forma de expresarse que tienen los políticos, los grupos parlamentarios, en general, pues eso, democracia, golpismo blando, ¿qué más? Rigurosidad, es decir, le sirve también... Pero un golpismo blando ya no es golpismo, ya no es golpe, ¿no? Claro, sinceramente no sé a qué se refiere con golpismo blando, lo confieso. Sí. Le sirve también de parapeto, ¿no? Es decir, si yo hablo de libertad, de solidaridad, de democracia, ¿qué me va a venir a mí a decir, algo malo? No, claro. Aquí estamos hablando de todo cosas, efectivamente. Hombre, lo de golpismo blando es que ellos probablemente de lo que se trata es de decir la palabra golpe, porque suena golpe de Estado y tal. Evidentemente, inmediatamente se dan cuenta de que golpe no es, porque claro, entonces dicen blando, con lo cual la metedura de pata es... y se desvela la... y dictadura. También dictadura como opuesto a democracia, o sea, el franquismo sería la dictadura. No. Cosa que no fue, lo que no fue, fue dictadura. Es decir, lo que no fue dictadura de ninguna manera, porque primero, el concepto de Marat, de dictadura de Marat, era la dictadura de la plebe, la dictadura plebiscitaria, que era muy parecido a Rousseau, es decir, cuando todo el pueblo plebiscitariamente busca un dictador para que le dirija, esa es una dictadura democrática, porque que tiene mucho que ver con la dictadura comisarial de Smith, ¿no? Es decir, cuando el Parlamento nombra a un dictador en condiciones extraordinarias, pues que era la dictadura romana, la dictadura comisarial. El dictador es un comisario nombrado por el propio Parlamento. Entonces, Primo de Rivera aquí. Primo de Rivera sí era un dictador. Claro. Sí. Es decir, eso es, la dictadura fue esto, pero Franco no fue dictador nunca, ni Emig ni Etig. ¿Verdad? Emig no, porque no lo fue. Emig no lo fue, de manera que los historiadores que van a Simancas, ¿verdad?, no pueden decir ahí la palabra dictador porque no lo fue. Eso fue la acusación de la oposición. Y luego Etig tampoco fue dictador por estas razones. El dictador fue, por ejemplo, con un sentido positivo, aquel Jiménez Caballero, las memorias de un dictador, que le preguntaba, bueno, ¿y cómo usted dice memorias de un dictador? Dice, porque yo se las dicté a mi mecanógrafo. Yo se las dicté. Entonces ahí tiene un sentido positivo, pero llamar dictador a Franco, ¿por qué? Si Franco tenía una capacidad de influencia mucho más grande de la que podía tener un presidente ahora, pero si él quería hacer algo, tenía que no digo ya convencer, tenía que pasar por los escalones obligados objetivamente, heredados además de otros regímenes anteriores, como podrían ser los consejos de tal cosa, tal otra, los juicios, las cortes, lo que fuera, tenía que pasar por él, entonces no podía dictar así, ordeno y mando, ahora que se haga aquí esto, no podía hacer esto nunca. Tenía que darles un curso más o menos legal, que se decía, hombre, es que lo había inventado él, y esto que lo ha inventado, pues tú lo has inventado, ¿verdad? Lo ha inventado aquel régimen, y esto lo habéis inventado el régimen vosotros. O cualquiera, siempre lo inventaba alguien. Es decir, pensar que no, que el régimen es la democracia es definitiva y no lo ha inventado nadie, sino que es el propio destino histórico, claro, eso es la ingenuidad otra vez, la pura metafísica. De hecho, desde el punto de vista EMIC, el franquismo era democracia orgánica. Claro. Además era democracia. Hombre, yo tuve un profesor, ya lo he dicho muchas veces, yo tuve un profesor de Derecho Político en Zaragoza, que se llamaba don Luis del Valle, que nos hacía estudiar lo que era el régimen de entonces, estoy hablando de los años 40, Decía, España es una democracia orgánico-representativa, selectivo-jerárquica, pero la principal era la democracia. Es más, en clase, año 41 por ahí, en clase nos ponía a todos los estudiantes, que éramos, pues, entonces había 150 o así, nos dividía en partidos políticos. Él lo hacía, y él era franquista, bueno, él no era nada, era simplemente, y yo creo, visto de lejos, era un antropólogo, estaba describiendo el franquismo cuando antes era simplemente, él tenía en la cabeza el régimen, pues eso, de la República o de la monarquía constitucional, nos dividía en partidos, él se nombraba presidente de la Cámara, nos hacía discutir, ¿verdad?, otras cosas, y nosotros por Semana Santa nos reuníamos y le destituíamos de presidente. Y él pues aceptaba la dimisión, claro, porque era democracia. Entonces, quiero decir que la democracia estaba allí, era democracia orgánica, eso sí, porque estábamos todos organizados según estamentos y notas y cosas de ese tipo, ¿verdad?, jerarquías. Además, es que la forma del Estado, por así decir, era monárquica. Porque, bueno, de hecho hay una anécdota que contaba Salvador de Madariaga, que estaba exiliado voluntariamente en Estados Unidos, porque él podía haber vuelto a España durante el franquismo, y los alumnos le preguntaban, ¿y qué es España?
¿es una república? Decía, no, no es una república. Entonces, ¿qué es? Es una monarquía, un reino. ¿Pero cómo va a ser si no es rey? Ya, pero es que Franco se ha declarado regente. Y era cierto, en el 47 había una ley para la sucesión en la jefatura del Estado que decía que España, a su muerte, pues tendría como jefe de Estado a un rey, que es el actual. Bueno, pero aunque no fuera rey, aunque no tuviera el título de rey, seguía siendo una monarquía según la que de Aristóteles, manda uno. Según Aristóteles era una monarquía. Digo Etic, ¿verdad? Tomando que Etic, Aristóteles era un monarca, claro. Sí, me acuerdo que Tierno Galván entonces, un poco después, años 50, en Salamanca, donde yo coincidí con él durante varios años, Tierno hablaba de déspota o de tirano, decía el tirano o el déspota. Claro, el plan retórico, claro, el déspota, el tirano, ¿verdad? Sí, probablemente con la palabra dictador se está queriendo decir otras cosas a otro nivel psicológico, es decir, asesino, criminal. Eso sí, seguramente. Probablemente se busque eso, ¿no? Porque desde una perspectiva, pues, histórica, pues a lo mejor fundamentarlo es más la dictadura de Primo de Rivera, la Blanda de Berenguer. Cuando se habla de la dictadura, es la dictadura, pero bueno, la dictadura es como, a mí me recuerda cuando hablas de imperio, que me han acusado de esto, claro. Cuando hablas de imperio, lo primero que yo he pensado siempre, vamos, yo creo que cualquiera que haya estudiado un poco un bachillerato imperio, pues te acuerdas del imperio de Alejandro Magno, del imperio romano, ¿verdad? Te acuerdas de estos imperios, pero no te acuerdas del imperio de Ledesma Ramos. No, eso ya es para nota, ya para iniciados. Y entonces, imperio, para mucha gente, imperio, bueno, la crítica al castellano que se ha hecho, yo lo he oído varias veces, en Cataluña y demás, el castellano es que es la lengua del imperio, como dijo Nebrija, y por tanto, el castellano es despreciable porque es la lengua del imperio. Esto se ha dicho estos días, ¿eh? No, se dice, estos días sí, hace mucho ya. Sí. No, se sigue diciendo, es la lengua del imperio, en plan crítico, ¿verdad? Pero no han leído a Nebrija. Porque lo que está diciendo Nebrija es que las lenguas han sido compañeras del imperio, y está hablando de los judíos, pues de los romanos, claro, compañeras del imperio, ahora de España. Y esa es la razón porque además se han extendido como natural. Claro. Si no, del imperio inglés, ¿por qué razón el inglés hablamos todos? Sí, claro. El inglés es la lengua del imperio. Sí, la lengua del imperio inglés, claro. Y entonces son estas ideas tan bobas como la paz, queremos la paz. Hoy viene una fotografía en un periódico, me parece que es en El Mundo, que es muy curiosa porque viene una fotografía donde está la ministra de Chacón, está con una cara así sonriente, tranquila, y luego un avión que han inventado, tremendo, ¿verdad?, que se llama, le titulan Paz. Y entonces el pie de la fotografía del Mundo dice, aquí vemos la paradoja de cómo la ministra de la Guerra está promoviendo un avión para la paz. Naturalmente, porque es la paz de la victoria. El que ha puesto el epígrafe le resulta paradójico porque entiende la paz en el sentido evangélico, ¿verdad? Claro. Pero claro, la paz en el sentido político, la paz es la paz de la victoria, la paz es la paz del vencedor. Entonces, claro, la paz del que vence, él va a vencer en Libia, por ejemplo, ¿no? Y entonces queremos la paz que imponga nuestro orden, no el tuyo. Y entonces no tiene nada de particular, no hay paradoja ninguna. Lo que pasa es que la ministra Chacón tampoco piensa en eso. No, claro, es lo que le iba a preguntar, pero ¿usted cree que la ministra Chacón piensa en eso? La luna también. La ministra no llega a esos vuelos y seguramente piensa en lo de paz, pues ya el mantra, ¿no?, del pacifismo. Sí, la paz, lo que decía Zapatero en los debates con Rajoy. Cuando se veía un aprieto decía, es que ustedes no quieren la paz, la solidaridad, y ya tenía ganado el debate. Claro, sí, la paz. Porque estamos a ese nivel completamente de infantilismo. La paz, la plataforma de apoyo a Zapatero era la paz, la ceja famosa. Era la paz ya como palabra fetiche, ¿no? La paz, la democracia, pero como nadie sabe ni lo que es la paz ni la democracia, pues es hablar por hablar. Cosa que, por cierto, habría también que explicar, porque yo creo que todo el mundo cree que sabe lo que es la paz, lo que es la democracia, lo que es la solidaridad, etcétera, etcétera. Y hay probablemente tanta confusión, ¿no? Es muy difícil saberlo, porque son ideas típicamente filosóficas, es muy difícil, para que no sean gratuitas, claro, o puramente escolásticas. Es sumamente difícil. No, bueno, era por seguir con esto. Lo curioso también de las críticas a lo que en el diccionario aparece sobre Franco es que haya otros biografiados de los que
con biografías pues encomiásticas y de los que no se ha dicho nada, ¿no? Pues de Felipe González o de etcétera. Es como otra vez esa especie de polarización y de buscar un... Por eso decía que ¿por qué Franco? Que hay 40.000 biografías, claro. Que dice, seguro que se puede sacar punta a más de una. Claro, pero seguramente no todas tengan la importancia de la de Franco. Claro, bueno. El resultado de las elecciones últimas ha influido también mucho en esto, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Es decir, las elecciones ha sido una sorpresa para muchísima gente ver la extensión de la victoria del PP. Esto, desde la axiomática de un socialista ingenuo de estos, o de Llamazares, esto es imposible, ¿verdad? Es imposible que la izquierda haya desaparecido de este modo. Es imposible que la derecha... Y como es imposible, entonces esto podría ser un modo de consolarse, ¿verdad? De consolarse otra vez con el franquismo, ¿verdad? Pero sí que... para esta gente... Sí, ¿no? Porque... Esta gente vive puramente de palabras. Yo creo que van las cosas por ahí. Se oye decir, incluso se lee, ¿no? Parece mentira que a la altura de siglo en la que estamos, como si hubiese, pues eso, una especie de línea creciente hacia la bondad que nos ofrecería, pues, o la democracia, o la izquierda, o el partido que fuese, que la gente siga votando, o que... ¿Cómo puede ocurrir esto, no? Pues están situados en el mito del progreso, en el mito de la democracia, etcétera, etcétera, y entonces es esa la razón por la que... Yo creo que la gente lo puede entender, la gente y cualquiera puede entenderlo mejor comparándolo con el cristianismo. Lo que fue el cristianismo como ideología de una sociedad durante siglos. Entonces, cuando se decía, hay que vivir como cristiano, el ser cristiano ya dignificaba todo, hay que vivir como demócrata. Tenemos aquí una música cristiana, tenemos aquí una música democrática. Es decir, democrático es un adjetivo de la máxima consideración, del máximo valor, que marca la clave de los valores. Sin embargo, perdón, que le interrumpa, sin embargo tendrían que ver que falla, porque tan democráticos son ahora el Partido Socialista como Bildu, por ejemplo, no, pero están participando de la democracia. Hombre, porque no saben lo que es la democracia, porque dan una definición idealista de la democracia. Es decir, bueno, aquí lo hemos hablado este año, es decir, la idea de democracia, como en todo, pero yo creo que la idea de democracia está totalmente polarizada en dos concepciones, de las cuales una es idealista y otra es materialista. Sencillamente esto. Entonces esta gente tiene una visión idealista y espiritualista de la democracia, aunque no lo tenga como tal. Y entonces no saben lo que es la democracia. Y la prueba es cuando dicen, no, todos estos movimientos de Trípoli y de Libia y de Egipto y de Yemen y tal, y de Siria, estos se arreglarán con democracia. Eso es idealismo democrático. Pues lo tenemos que dejar aquí. No me da tiempo ya ni a darles los 15 segundos de gracia. De todas formas, como siempre, ya saben que aquí Teatro Crítico empezamos hablando de una cosa, acabamos hablando de otra, pero todas, absolutamente todas, interesantísimas. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Teatro Crítico. Gracias por acompañarnos.